Hola, bienvenidos a la comunidad del próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de Sistemas Embebidas y Firmware daremos un paso crucial en ese camino. Hoy vamos a hablar de un concepto que es la base de la confianza en el mundo digital, la integridad. ¿Cómo podemos estar absolutamente seguros de que un archivo que hemos descargado o una actualización de firmware que vamos a instalar en un coche es exactamente la misma, bit por bit, que la que el fabricante creó? ¿Cómo podemos detectar la más mínima alteración, incluso si solo ha cambiado un bit de entre 1000 millones? La respuesta se encuentra en un proceso llamado hashing y en el periférico de hardware que lo acelera, el procesador de hash. Pensemos en el procesador de hash como una máquina para crear una huella dactilar digital única e irrepetible para cualquier cantidad de datos. No importa si le damos a la máquina una sola palabra o la novela entera de Don Quijote, siempre producirá una huella dactilar de un tamaño fijo y predecible. Esta huella, conocida como hash o digest, tiene 3 propiedades mágicas. En primer lugar, es determinista. La misma entrada siempre produce la misma huella. Si calculo el hash de Don Quijote hoy y lo calculo mañana, el resultado será idéntico. En segundo lugar, es un proceso unidireccional. A partir de la huella dactilar, es computacionalmente imposible reconstruir el texto original. No se puede deshashear un archivo, al igual que no se puede reconstruir a una persona a partir de su huella dactilar. Y en tercer lugar, y esto es lo más importante, cualquier cambio, por minúsculo que sea en los datos de entrada, produce una huella dactilar drásticamente diferente. Si cambiamos una sola coma en todo Don Quijote y volvemos a calcular el hash, la nueva huella no se parecerá en nada a la original. Es un efecto avalancha. Esto nos da un poder increíble para verificar la integridad. Ahora, ¿por qué necesitamos un periférico de hardware para esto? Podríamos implementar los algoritmos de hash, como SHA-1 o la familia SHA-2, en software. Y la respuesta es, como siempre, el rendimiento. Hashear grandes cantidades de datos es un proceso computacionalmente muy intenso. Hacerlo en la CPU consumiría una cantidad enorme de ciclos que podrían dedicarse a otras tareas. El procesador de hash del STM32H7 es un motor de hardware especializado, una máquina diseñada para una sola cosa, calcular estas huellas dactilares a una velocidad vertiginosa. El datasheet nos da una idea. Puede procesar un bloque de 512 bits en solo 66 ciclos de reloj, usando el algoritmo SHA-256. Hacer esto en software sería órdenes de magnitud más lento. Este periférico es un experto en los estándares de la industria. Soporta el antiguo SHA-1, que hoy en día se considera inseguro para muchas aplicaciones, pero que se mantiene por compatibilidad. Y lo que es más importante, toda la familia moderna y segura de SHA-2. Esto incluye SHA-224, SHA-256, SHA-384 y SHA-512. La diferencia entre ellos es esencialmente la longitud de la huella dactilar que producen. Una huella más larga es más difícil de falsificar, ofreciendo un mayor nivel de seguridad a costa de un poco más de computación. Tener todo este abanico de opciones en hardware nos da una enorme flexibilidad. Pero verificar la integridad es solo la mitad de la historia. Saber que un mensaje no ha sido alterado es genial. Pero ¿cómo sabemos de quién viene? ¿Cómo podemos estar seguros de que la actualización de firmware que hemos recibido no solo es íntegra, sino que además proviene legítimamente de Apple o de Tessor y no de un atacante? Aquí es donde el procesador de hash revela su segundo y más potente superpoder, el modo HMAC, o Key Hash Message Authentication Code. Esto es una genialidad. La analogía perfecta es la siguiente. Un hash normal es como una huella dactilar pública. Cualquiera puede tomar el archivo original y verificar que la huella coincide. Pero un HMAC es como crear esa huella dactilar después de haber sumergido el dedo en una tinta secreta y única. La tinta secreta es una clave criptográfica, que solo nosotros y el receptor legítimo conocemos. El proceso HMAC mezcla esta clave secreta con los datos del mensaje antes y durante el proceso de hashing. El resultado es un hash que solo puede ser reproducido por alguien que posea exactamente la misma clave secreta. Ahora no solo tenemos una huella dactilar que prueba que el mensaje no ha cambiado, integridad, sino que también tenemos una prueba irrefutable de que fue creado por alguien que conoce el secreto, autenticidad. Hemos añadido una firma, una prueba de origen. Esto es absolutamente fundamental para cualquier comunicación segura. Para manejar todo este proceso de forma eficiente, el procesador de hash está lleno de ayudas por hardware. La primera es el manejo automático del flujo de datos. Para hashear un archivo grande, no le damos el archivo entero de golpe. Se lo damos en bloques, por ejemplo, de 512 bits. El procesador tiene una FIFO de entrada, un pequeño buffer. Podemos usar un canal de DMA para que alimente continuamente el procesador con estos bloques de datos, sin que la CPU tenga que intervenir. El DMA actúa como un operario de carretilla que mantiene la tolva de la máquina de hashing siempre llena. ¿Y te pasa si el último trozo de nuestro mensaje no llena un bloque? Aquí entra el padding automático. El hardware añade automáticamente bits de relleno estandarizados al final del mensaje para completar el último bloque antes de procesarlo. Es otra tarea tediosa y propensa a errores del que el programador no tiene que preocuparse. Una de sus características más sofisticadas es que el proceso de hashing es interrumpible. Imaginen que estamos hasheando un archivo enorme y de repente necesitamos verificar la firma de un paquete de red urgente. Podemos pausar el proceso de hashing del archivo grande, guardar el estado intermedio del cálculo, el digest parcial, usar el procesador para la tarea urgente y luego recargar el estado intermedio para reanudar el hashing del archivo grande exactamente donde lo dejamos. Esta capacidad de suspensión y reanudación es crítica en sistemas operativos de tiempo real, donde las tareas de alta prioridad no pueden esperar.
En conclusión, el procesador de hash es mucho más que una simple calculadora matemática. Es una piedra angular de la seguridad y la confianza. Es el notario digital de nuestro sistema que nos da la capacidad de crear huellas dactilares, hashes, para verificar la integridad de los datos. Y a través del modo HMAC se convierte en un experto calígrafo, permitiéndonos firmar nuestros datos con una pinta secreta para probar su autenticidad. Aplicaciones como el arranque seguro, Secure Boot, las actualizaciones de firmware por el ERE, FOTA, o la validación de cualquier comunicación segura serían impensables sin un motor de hash rápido y fiable como este. Dominarlo es entender cómo construir sistemas en los que podemos confiar ciegamente.